buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a la organización del Congreso la posibilidad de poder disertar acá sobre un tema que realmente es importante. Aún hoy sigue siendo muy importante porque habla de la calidad de los medicamentos y sobre este tema básicamente me gustaría referirme. Hoy, en 20 minutos no más, 15-20 minutos, trataremos de definir algo que para mí es fundamental. Si no se entiende qué es un medicamento, después cuando entendamos qué es un medicamento, vamos a tratar de explicar por qué dos medicamentos que tienen el mismo principio activo pueden no ser intercambiables, que es la otra palabra clave, la intercambiabilidad, y después, sí, qué es bioequivalencia, ¿sí?, el porqué de los genéricos, cuál es la importancia de que existan genéricos, y la calidad sinónimo de beneficios. Y esto es fundamental tenerlo presente, no es fácil entenderlo, no es fácil, los médicos no lo tienen claro, incluso hasta les diría, es un tema familiar, mi hija está haciendo la residencia y a veces me viene con cosas que digo, esto no se puede, esto no es viable. ¿Por qué? Porque para ella todavía, a pesar de que pasó por la cátedra de farmacología y mucho más, sigue pensando que dos medicamentos que tienen el mismo principio activo son iguales, y no es así, tienen que demostrar ser iguales. Entonces, es importante tener presente que droga, fármaco o medicamento no son sinónimos. Cuando uno desarrolla, y esto es parte ya desde el desarrollo, no se desarrollan principios activos, se desarrollan medicamentos. Y ustedes son farmacéuticos, o sea que ustedes lo saben perfectamente bien. No se administran principios activos solos, se administran a través de una forma farmacéutica. Al asociar forma farmacéutica con principio activo, estamos hablando de medicamento, porque la forma farmacéutica implica, además, excipientes. Entonces, eso es lo que se desarrolla. Lo que se desarrollan son medicamentos. Bueno, entonces, no vamos a hablar de esto. Simplemente yo lo pongo para que ustedes entiendan que se desarrolla un medicamento. Cuando se desarrolla un medicamento se desarrolla algo que llamamos un producto original, que tiene todo un conjunto de información que da el aval a la posología, a los efectos adversos, las cosas que estuvieron hablando en la charla anterior, cuáles son las reacciones adversas del enalapril, del resto de las drogas, interacciones medicamentosas adversas. Ahora, volvemos otra vez a lo mismo. Sean medicamentos derivados de la síntesis química, sean medicamentos derivados o principios activos en realidad derivados de la biotecnología, todavía el medicamento no lo tenemos. El medicamento está acá. El medicamento es cuando lo aplicamos a una forma farmacéutica. Y errores, y de hecho, el concepto de bioequivalencia, ¿dónde nace? Nace de un cambio de formulación de la dioxina por el laboratorio que desarrolló el medicamento que contenía dioxina. Y en biotecnología también. El propio laboratorio que desarrolló la eritropoyetina, cuando cambió la formulación, generó también problemas, aplasia pura de células rojas. Es decir, esto marca la importancia que tiene el proceso de desarrollo de la forma farmacéutica y del concepto de medicamento. El otro día un farmacéutico importante, profesor titular, decía, para explicar esto, una pizzería, para ser grosero incluso, una pizzería, le da la fórmula a dos personas, pero con toda honestidad, y esas dos personas sacan una pizza comible y una pizza incomible, con los mismos principios activos. Eso no hay problema si hablamos de alimentos, a lo mejor me gusta o no me gusta. En medicamentos habla de eficacia y seguridad, habla del resultado terapéutico. Entonces, dicho esto, del descubrimiento al prospecto es la investigación y desarrollo. Pero del medicamento original que pierde su patente pasa al genérico o al similar cuando existe una copia. Ahora, acá hay una gran diferencia entre similar y genérico, que es, el genérico tiene que tener demostrada la eficacia terapéutica, la equivalencia con el original. Si la demuestra, es intercambiable. Y esto no es un invento. Esto es realmente dos medicamentos que tienen el mismo principio activo, que está sacado de un protocolo de bioequivalencia en donde el proyecto de genérico se compara a través de un estudio de bioequivalencia con el original, que es el que generó el prospecto y que después perdió la patente.
hecha el estudio de bioequivalencia, después se podrá ver. Pero fíjense claramente que no estamos hablando de productos iguales. Estamos hablando de principios activos, efavirenz, estamos hablando de principios activos iguales, porque se puede determinar hoy en día, pero no estamos hablando de medicamentos iguales. Si no hablamos de medicamentos iguales, pueden pasar todas estas cosas y que funcionen de distinta manera. El packaging, aunque parezca mentira, es muy importante. El proceso de desarrollo, los excipientes, la estabilidad, se trabaja muy fuertemente en eso, y eso es lo que condiciona cómo el ser humano procesa ese medicamento farmacocinéticamente y farmacodinámicamente. Es decir, hay una palabra que se llama polimorfo, ustedes lo saben muy bien, y los polimorfos pueden también generar distintos temas de biodisponibilidad y problemas incluso a su vez de pegarse de manera distinta al receptor. Entonces, el ser humano lo que da como resultado lo que busco, lo que no busco y lo que forma parte, que es la toxicidad. Esto me está boicoteando, esto no funciona. Y la toxicidad que va junto a los medicamentos, los efectos adversos. Ahora, no puede haber más toxicidad cuando yo doy un genérico o doy un similar que el original, debería dar la misma, pero a veces excipientes distintos pueden producir reacciones alérgicas. Entonces, los pacientes pueden responder de manera variable a un fármaco por múltiples motivos, entre ellos el medicamento prescripto que los contiene. Y acá tienen ustedes las distintas causas que pueden modificar la biodisponibilidad. Porque bioequivalencia, ¿qué es? Bioequivalencia, uno compara biodisponibilidades. La biodisponibilidad original, mejor dicho, la de biodisponibilidad del que pretende ser genérico respecto del ya estudiada, que es la biodisponibilidad original. Y todas estas son los distintos factores que pueden modificar la biodisponibilidad. Algunos no los podemos manejar, obviamente, las tenemos que saber que las pueden modificar, como son los propios de la vía de administración, los derivados de interacciones farmacológicas, que las tendríamos que saber, y los propios del individuo. Pero las otras sí, y las otras derivan del proceso farmacéutico, que es los propios del fármaco y los excipientes, las características de calidad y polimorfismo, las propias de la forma farmacéutica. Ustedes lo saben muy bien, no es lo mismo dar una solución que dar una suspensión. La solución, ya el fármaco está disuelto y está disponible para la absorción. La suspensión a veces no es tan así y un comprimido debe disgregarse para recién poder estar en condiciones de ser absorbido. Entonces, todo esto es muy importante, porque de lo contrario, y nos ha pasado muchas veces, a veces en nuestra práctica asistencial, doctor, lo que usted me prescribió lo encontré en el inodoro. ¿Y eso qué significa? Que no se disgregó y se eliminó. Porque el ser humano es como un tubo que tiene un orificio de salida y un orificio de entrada. Un orificio de entrada y un orificio de salida. Todavía no ingresó el fármaco al medio interno. Entonces es necesario que ese comprimido se disgregue, se desintegre y después tendremos distintos procesos de disolución. De acuerdo al nivel de disolución, que lo ideal sería la disolución óptica, es la concentración de fármaco que tengo en solución disponible para la absorción. Y eso es lo que determina algo importante, que es la curva de absorción, donde tenemos el área bajo la curva, la concentración máxima y el tiempo que tarda. Y ahí es donde se dan los tres procesos fundamentales: la fase farmacéutica, la fase farmacocinética y la fase farmacodinámica. No puede haber una fase farmacodinámica si antes el fármaco no llegó a la biofase. Pero para que llegue a la biofase tiene que pasar membranas biológicas, y para que pase membranas biológicas tienen que estar disponibles para eso, y ahí en la farmacotecnia y los problemas de biodisponibilidad, de bioequivalencia, muchas veces tienen, y la gran mayoría tiene que ver con las formas orales sólidas. Las formas inyectables no tienen problemas de bioequivalencia porque yo ya le introduzco el medicamento en el medio interno. Entonces, de acuerdo a la concentración que alcance en la biofase, voy a tener estas tres cosas: eficacia, una eficacia disminuida, la total ineficacia porque no llegó, y efectos adversos en mayor o menor medida. ¿Y por qué digo en mayor o menor medida? El tema de la Burroughs-Wellcome con la digoxina, cambiaron la formulación, esa forma farmacéutica que muchos llaman que es un sistema dispensador de droga, una forma farmacéutica es un sistema dispensador de droga, dispensaba más y más rápido, intoxicó con una droga de bajo índice terapéutico como la digoxina. Entonces aumentó la toxicidad, claramente. La biodisponibilidad, no vamos a hablar, ahí tienen el concepto, lo importante es la cantidad de droga que llega y la velocidad con que lo hace. En general, la variable más importante es el área bajo la curva, que es la cantidad de droga que llega a la biofase. Entonces,
Dicho esto, podemos establecer 3 niveles de equivalencia. Lo que se llama la equivalencia química. 2 medicamentos que tienen el mismo principio activo se consideran químicamente equivalentes, pero todavía no hablamos de eficacia, todavía no hablamos de farmacocinética. Se llamarán bioequivalentes si 2 medicamentos químicamente equivalentes producen la misma curva farmacocinética en voluntarios sanos, que se hacen los estudios, se hacen en voluntarios sanos, respecto del original. Es decir, se absorbe con la misma magnitud y con la misma velocidad. Por ende, y ahí viene el concepto y la importancia de la bioequivalencia, uno asume que un medicamento químicamente equivalente a otro, que se absorbe en igual cantidad y a igual velocidad, va a alcanzar concentraciones en la bioplasmáticas obviamente y en la biofase similares. Por ende, podrán ser intercambiables. Y esa es la importancia, y después, ¿por qué me refiero a esto? Por la importancia de los genéricos hoy en algo que está generándose mucho, que se llama farmacoeconomía o economía de la salud, en donde el ahorro es importante. Entonces, la equivalencia terapéutica, ahora, uno puede decir la bioequivalencia no necesariamente implica equivalencia terapéutica, porque no se estudia la equivalencia terapéutica, sería un desperdicio de recursos, pero uno asume que va a haber equivalencia terapéutica si hay bioequivalencia.